Buen día con todos. En el video del día de hoy vamos a hablar sobre la historia y evolución que tuvo el castellano aquí, en nuestra región Tacna. Las lenguas nativas, la influencia del afronegrismo, la lengua china y la italiana. Los primeros pobladores de la ciudad de Tacna pertenecían a las tribus de raza aymara, que provenían de la meseta del Collao hacia el año 800. Luego el inca Tupac Yupanqui recorrería esta zona e integraría el valle al imperio incaico. Los primeros asentamientos hispánicos se instalaron en el valle del río Caplina, cuyo nombre procede de la voz indígena capallina, que significa el que se acaba, el que no llega al mar. La etimología de la palabra tacana o tacna no tiene una definición exacta. Por ejemplo, según Vicente Dagnino, nos dice que la palabra proviene del idioma quechua, con taca, que significa golpear, y na, lugar, y todo junto vendría a ser yo golpeo en este lugar o yo impero en este lugar. Y esto guarda relación con la teoría de la conquista quechua sobre el valle de Tacna. En el libro de Jorge Cáceres, Pinceladas médico-sociales, nos dice que vendría a ser sinónimo de laderas o graderías. Para Ausa y Cunio Vidal, vendría a ser lugar cultivado en eras en suave gradería. También podemos analizar la palabra calana, que es un lugar que se encuentra al norte de la ciudad de Tacna y proviene de la voz aymara cala, que significa piedra, y na, en, debido a que el lugar era pedregoso. Otra sería Camilaca, que proviene también de la voz aymara camirilaca y está constituida por las voces camiri, que significa persona que posee muchos bienes, y laca, que significa tierra. Todo junto vendría a ser tierra arenosa, fértil, productiva, que hacen que la persona se vuelva rica. Por lo tanto, en nuestra ciudad las lenguas nativas que se hablaron y se hablan hasta ahora son el quechua y el aymara. Pero el año pasado, 2019, la docente Estela Gamero, en una entrevista para Radio 1, mencionó que en Tacna también se hablaría la lengua puquina, que es originaria del altiplano y que se estaría hablando en los departamentos de Candarave, Tarata y Jorge Basadre. Ahora hablaremos cómo llega el castellano al Perú. Bueno, todo inicia un 16 de noviembre del año 1532. Los españoles llegan al Perú, pero no solos, llegan con su cultura, entre ellas la lengua española y sus diferentes dialectos, el andaluz, extremeño y el canario de la época, para después recibir una fuerte influencia del dialecto castellano. En un principio, solo los españoles y mestizos hablaban el español, pero ya para después del siglo XX, el gobierno peruano impuso que todo ser que habite en el Perú hable el español. O sea que los indígenas, hasta antes de que se promulgara esto, seguían hablando las lenguas nativas, el aymara y el quechua. Ya para después, no. Por lo tanto, cuando se impuso esto, empezó por todo el Perú a surgir el español con sus diferentes variaciones, dependiendo del lugar en el que se encontrase. Por ello podemos hablar de un español amazónico, un español ecuatorial, un español netamente andino y un español ribereño. Es este último el cual se habla en toda la costa peruana. Esto incluye a Tacna. Las características del español ribereño son el ceseo, la utilización de las formas verbales perifrásticas para el futuro, por ejemplo, la frase voy a ir en vez de iré, la personalización del verbo haber y las formas verbales en segunda persona con la S al final. Por ejemplo, nadies en vez de nadie, dijistes
en vez de dijiste. Ahora, como Tacna no solamente tiene parte costa, sino también hay parte sierra, se estaría hablando de un español ribereño con influencia andina, es decir, que tiene influencia de las lenguas quechua y aymara. Uno de los rasgos principales que presenta este tipo de español es el uso de jergas de voces quechua. Por ejemplo, cuando uno quiere decir tengo sueño o quiere ir a dormir, dice, ay, tengo sueño, quiero ir a jatear un rato. Jatear. Jatear significa dormir. Otra que usualmente es empleada por los jóvenes es, por ejemplo, chao chicos, me voy a mi jato. Jato, que quiere decir casa. También hay un uso de muletillas como el pues, pi, puis o el pe. Sobre todo el pe, pues y pue. Son mayormente utilizados. Por ejemplo, ya pues, déjame ir a la fiesta. O ya pues, préstame el vestido. Pero también hay otras que se emplean al final de la oración, como es el caso del no más y el ya. Sobre todo el no más, la mayoría de tacneños emplea eso, por no decir todos. Por ejemplo, ya no más, terminó la hora. También el ya. ¿Entendiste ya? Ahí. Según Cerrón Palomino nos dice que se presenta un hablar motoso. Muchas veces se escucha la Rosario, la Jacqueline. ¿A dónde fue la Jacqueline? La Rosario se fue a comprar pan. Otra sería, en lo que estaba jugando se cayó. La parte subordinada precede a la principal. Otra, comida voy a comprar o a la clase voy a ir. Aquí se identifica la precedencia del objeto del verbo. Este castellano antiguo ya sería empleado por la clase media y estaría aceptado debido a que la mayoría los usa. Por ejemplo, la expresión había tenido 2 hijos, en vez de decir no sabía que tenía 2 hijos. Lo conozco a él, lo conozco. Se presenta una forma leve de loísmo. Otra sería fue en su casa de Luis. Lo correcto sería fue en la casa de Luis. Hay un sobreuso de los posesivos. Otra, y que es muy popular, ¿qué haciendo te caíste? En vez de decir ¿cómo te caíste? Acá hay un sobreuso del gerundio. No viene, dice, en vez de decir dice que no viene. Acá hay una posposición del verbo. Y por último, vine comiendo. En vez de decir vine después de comer. Acá se presentan omisiones, en este caso del adverbio. La población africana llega al Perú junto con los colonizadores. Principalmente se establecieron en Lima, Piura, Ica, Callao, pero también se establecieron en Tumbes, Ancash, Lambayeque, Arequipa y Tacna. Y hubo una mezcla de la lengua africana y el castellano, que se ve reflejada en los términos que quedaron como parte de nuestra habla popular. Por ejemplo, tabas para denominar las zapatillas. Tanga es un término africano que denominamos a la truza de la mujer. También zombie. Y otro que sería tecla. La inmigración china hacia el Perú se produjo durante los siglos XIX y XX. Ellos hablaban el dialecto cantonés y al llegar se ocasionó toda una mezcolanza entre el castellano y el chino. Los términos que se utilizan en el castellano y que son de origen chino y que en Tacna también lo utilizamos es, por ejemplo, chifa, que significa comer arroz. También denominamos a los restaurantes que hay aquí en Tacna, los chifas. Otra sería el sillao, que es la salsa de soya infaltable en toda cocina. El kion, que es el jengibre, también infaltable para el arroz chaufa. Otro término
Este es el de un juego muy conocido por todos, que es el de piedra, papel o tijera. Claramente nosotros no lo llamamos así, la mayoría no lo conoce así, sino que lo conocen por el famoso Jankenpon. Ese es un término chino. También otros nombres sería Kachimpun, Chinchampun, Kokepon. Todos son términos de la lengua asiática. Lo que no se sabe es que si es exactamente de origen chino o si los japoneses lo introdujeron a China en la era Meiji. También solemos utilizar algunos refranes que tienen que ver con los chinos, los que emigraron al Perú. Por ejemplo, cuando alguien te dice, ese es cuento chino, que uno entiende como que si la persona le está mintiendo o lo que dice no es verdad. Otro término sería no me hables en chino, que se usa cuando el mensaje que le está llegando a uno no es comprendido. Otra lengua que tuvo gran influencia en el castellano fue el italiano. Los italianos emigraron al Perú en el siglo XIX y en Tacna se asentaron italianos que procedían de Génova, Imperia y Spezia. Algunos términos que se usan, pero que son procedentes del idioma italiano, son bacán, es una jerga. Por ejemplo, qué bacán está tu cocina o qué bacán está tus tabas. Eso lo usan todos los jóvenes. Otra sería brócoli, balcón, casino, charlar, mantener una plática, banquete, bancarrota, pizza. Y bueno, eso sería todo. Cómo se produjo la mezcolanza entre el castellano y las lenguas aymara, quechua, también que vengan lenguas del extranjero, como las lenguas africanas, la italiana, la china, y la combinación, los términos que hasta el día de hoy se siguen usando. Espero que el video les haya gustado y muchas gracias por su atención.